Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Este día estoy aquí otra vez con el hermano Mike Latorre, un especialista en apologética y tiene un estudio muy bueno que va a compartir con nosotros ahora y estoy emocionado por el estudio que tiene el hermano Mike porque sé que les va a ayudar a muchas personas, especialmente a los hermanos cuando hablan con los testigos de Jehová y cuando se trata con el tema del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, como algunos de ustedes saben, no creen que el Espíritu Santo es una persona, no creen que es algo personal, creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, algo impersonal como la electricidad. Pero el hermano Mike tiene algo que va a compartir con nosotros, pero vamos a saludar al hermano Mike primero. Hermano Mike, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes para ti, buenas noches Tardes. para mí. Sí, porque ya sé que Ya. es tarde allá para ti. ¿Qué hay de nuevo? No, he preparado una serie sobre el Espíritu Santo y estoy bien contento de que hemos, como diríamos, puesto la cámara sobre los testigos de Jehová otra vez y quería empezar a compartirlo. Esta es una introducción. Entonces, muchos de los temas que vamos a tocar aquí, muchos de los puntos que vamos a tocar aquí, los vamos a estar ampliando en las próximas partes. No estoy al 100% seguro de cuántas partes van a ser ahorita todavía, pero es un mínimo de 3, posiblemente 4 y quizás hasta 5, dependiendo de qué tal el tiempo de que se tarden. Y en esta noche, pues quería dar la introducción en cuanto a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿quién es o qué cosa es el Espíritu Santo? Y dicho de una manera sencilla y simple, la Biblia revela que el Espíritu Santo es Dios mismo, increado y eterno. Y aquí hay un punto bien importante desde el comienzo, y es este. Tanto el testigo de Jehová como el cristiano sabe que Dios nunca ha existido sin el Espíritu Santo. Y esto es bien importante, porque no importa cómo tú quieras interpretar al Espíritu Santo. Si quiere decir que es el poder de Dios, bueno, pues Dios ha sido el Todopoderoso por todas las eternidades. Así que nunca ha habido un momento, Dios nunca ha existido sin el Espíritu Santo, ya sea que es el poder de Dios o ya sea que es una persona divina en Dios, el Espíritu Santo es increado y eterno, tanto para el testigo de Jehová como para el cristiano. Pero esto es bien importante porque esto quiere decir que para demostrar la deidad absoluta del Espíritu Santo, lo único que tenemos que demostrar es que es una persona, porque lo de increado y eterno ya lo tiene. Ya ambos creemos lo mismo en cuanto a la eternidad del Espíritu Santo. Y por cuanto ya creemos ambos lo mismo de que es increado y eterno, por lo tanto, lo único que tenemos que demostrar es que el Espíritu Santo es una persona divina o es una persona y automáticamente es una persona divina porque solamente una persona divina pudiera ser increado y eterno. Entonces, al demostrar que el Espíritu Santo es persona, ya estuvo. No puede ser otra persona que no sea Jehová mismo. Sí, Y eso es precisamente, sí, hermano. en otras palabras, los testigos de Jehová no creen que el Espíritu Santo fue creado, creen que siempre ha existido, porque Jehová siempre ha tenido su poder, es lo que estás diciendo, ¿verdad? Exactamente. Él es el todopoderoso, increado y eterno, y nunca hubo un momento cuando él no era todopoderoso. Y Si es sí, hablando de Jehová, ¿verdad que sí? exacto. Ok. Entonces, nunca hubo, si él es todopoderoso, eterno, increado,
por lo tanto, su poder es increado como Él, porque nunca ha habido un momento cuando Él no fue o no ha sido el Todopoderoso. Entonces, Dios nunca ha existido sin el Espíritu Santo o sin su poder. No importa sea como persona, no importa de qué manera interpretemos el Espíritu Santo, es increado y eterno. Sí. No, Dios nunca ha existido sin eso, sin O, Él. o sea, estás diciendo que Jehová no puede ser todopoderoso si hubo un tiempo que no tenía su poder con él. Es lo que estás diciendo. Exacto. Ok. El Espíritu Santo no es algo que Jehová creó. Ok. Sí. Ok. Él no creó su poder, sino que su poder siempre es eterno, increado como Él. Ok. Entonces, si demostramos que el Espíritu Santo es persona, pues es persona, increado y eterno como Él. Porque ya tienes la propiedad de eterno. Eso Ya ya, tiene la propiedad de ser increado y eterno. sí, Exacto. eso ya está establecido. Ya Porque, está de ambos lados. ok, estamos de acuerdo y los testigos de Jehová también están de acuerdo. Porque no puede existir Jehová sin su poder, si no, no sería todopoderoso. Exacto. Ok. Exacto. El poder de Dios no es algo que Él creó después. O Ok. sea, como que Él existía sin poder y de repente creó poder. Ok. No, eso no es lo que Él cree el testigo de Jehová ni nadie. Ok. Porque es todopoderoso, eterno, quiere decir que eternamente ha existido como el todopoderoso. Ok, entonces ya se ha establecido que el Espíritu Santo ya tiene la propiedad de eternidad, ¿verdad que sí? Es lo que estás diciendo. Y Exactamente. que nunca ha sido creado. Ok, perfecto. Exactamente. Entonces, lo único que se necesita demostrar para demostrar su deidad es que es persona. That's it. Ok, Porque la propiedad de ser increado y eterno ya la tiene. entendido. Ambos creemos lo mismo en cuanto a eso. Y por supuesto, el testimonio bíblico lo confirma también. Por ejemplo, si el Espíritu Santo fuese Dios mismo, entonces mentirle al Espíritu Santo sería mentirle a Dios mismo. Y eso es precisamente lo que vemos en Hechos 5, 3 y 4. También podemos saber que el Espíritu Santo es Dios porque Él posee los atributos de Dios mismo. Su omnipresencia se ve en Salmos 139, 7 y 8. Y Primera de Corintios 2, 10 y 11 nos declara que Él conoce y entiende la mente de Dios como solo Dios la conoce y la entiende. Y más adelante vamos a demostrar mucho más evidencia bíblica en cuanto a su deidad, pero suficiente con esto por ahora porque, como le digo, todo va a ser, se va a ir ampliando a medida que los estudios se van desarrollando. Ahora bien, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es persona? Y recuerde que eso es lo único que tenemos que demostrar. Su deidad es automático porque es increado y eterno, a Ujú. la vez que tú demuestras que es persona. Hermano Mike, y para clarificar, hay algunas personas que están escuchando esto de otros lugares que van a decir que cuando dices tú que el Espíritu Santo es una persona, ellos se imaginan a un hombre o a un ser humano o, ¿cómo se dice? Pues se imaginan a un human being, a un ser humano. Sí, Eh, no, y sí, esto es algo porque ya lo hemos venido explicando bastantes veces y sería bueno si pudieran ir y mirar el estudio que hicimos sobre el problema unicitario, si es Dios persona o no, mm, y cuáles son, la pregunta que cada uno se tiene que hacer es, ¿qué es lo que te hace a ti una persona? ujú, No ok, puede ser un cuerpo físico porque los animales tienen cuerpo físico, el árbol tiene un cuerpo físico, todas estas cosas que no son personas tienen cuerpo físico. sí, Por lo tanto, lo que nos hace persona va más allá del cuerpo físico, se tiene que ver con lo que no es físico en nosotros. sí. Entonces, Y cuando hablamos de Dios, como tú sí, hermano, mencionaste, ya tenemos un video donde hablas de eso. Y lo voy a poner sí, aquí sí, arriba para que hagan un clic en esta tarjetita gris y ya pueden ver un estudio que presentó el hermano Mike muy detallado en cuanto al tema de qué es lo que hace algo ser una persona. Pero continúa, hermano Mike. entonces, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es persona? Entonces, él tiene una mente que razona como solo una persona puede pensar
y razonar. En 1 Corintios 2, 10 y 11 te lo demuestra. Él posee emociones y se entristece como una persona posee emociones y se entristece. Efesios 4:30. Él posee voluntad propia y ejerce decisiones de acuerdo a su propia voluntad, de la manera en que una persona posee voluntad propia y ejerce decisiones de acuerdo a su propia voluntad. 1 Corintios 12, de 7 al 11. El Espíritu Santo nos aconseja y nos consuela de la manera en que la persona del Hijo aconsejaba y consolaba a sus discípulos. En Juan 14, 16 al 26 y Juan 15, 26. Habla de eso, demuestra eso. Y este último punto es clave, hermano, bien importante, porque si tú no tienes una relación personal con el Espíritu Santo, entonces tú no tienes una relación personal con Cristo Jesús. El Espíritu Santo fue quien te reveló a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y si tú no tienes una relación personal con Cristo Jesús, tampoco puedes tener una relación personal con Dios Padre, porque el Hijo es quien ha revelado al Padre. Entonces, las dos razones principales que tú deberías saber que el Espíritu Santo es una persona divina en Dios es porque la Escritura da testimonio de su persona y de su deidad de forma inequívoca. Pero también, si tú has nacido del Espíritu Santo, ¿cómo no vas a saber que es una persona si hablaste con él esta mañana? Tú lo conoces personalmente. Tú vives en comunión con él. ¿Cómo no vas a saber que es una persona? Pero el testigo de Jehová tocando a tu puerta no tiene una relación personal con el Espíritu Santo. Y por lo tanto no tiene una relación personal con el verdadero Cristo Jesús. Y cuanto menos puede tener una relación personal con el verdadero Dios Padre. Porque para ello el Espíritu Santo es un poder como la electricidad. Entonces, comencemos considerando esta pregunta, ¿verdad? ¿Un templo sagrado se dedica a Dios o a la electricidad de Dios? O sea, mire, 1 Corintios 6, 19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo, o sea, un santuario, un templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, o sea, fue enviado por Dios, por el Padre, y que no sois vuestros? Entonces, hermano, dígame, ¿qué tiene más sentido? ¿Que usted es un templo dedicado a la electricidad de Dios o que usted es un templo dedicado a Dios? Yo le insto a cada hermano que busque esa palabra de templo ahí, que es Strong's 3485, Naos, que se traduce como templo. Investigue bien esa palabra de templo en el griego original y analice bien cómo es que se usa esa palabra en la Biblia para que usted vea con sus propios ojos por qué es que ese verso no tiene absolutamente ningún sentido si el Espíritu Santo no fuese Dios mismo morando y obrando en el corazón de cada creyente. En Juan 16, 7 al 11, Jesús le dijo a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo al mundo para convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien revela las verdades de Dios a esta humanidad para que entiendan que están viviendo en pecado ante Dios y se arrepientan y reciban a Jesús en sus corazones para salvación. Una vez somos salvos y pertenecemos a Dios, el Espíritu Santo hace su morada en nuestros corazones para siempre, sellándonos con la confirmación, la certificación y la seguridad de la promesa de nuestro estado eterno como hijos de Dios. Jesús dijo que nos enviaría el Espíritu Santo para que fuera nuestro ayudador, consolador y guía. En Juan 14, 16, Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, ellos tenían un consolador personal, que era el Hijo. Pues ahora el Hijo va a rogar al Padre que envíe otro consolador, otra fuerza activa. Jesús no era simplemente una fuerza activa.
Jesús era una persona que estaba con ellos, que los consolaba, que los animaba, que les enseñaba, que les hablaba. Pues él le está diciendo, yo voy a enviar otra persona que va a hacer lo mismo que yo estaba haciendo con ustedes cuando yo me vaya. Esa es la consolación. ¿Y La sabes qué, palabra. Mike? Ahí dice, perdón, no te quiero interrumpir, pero ahí dice alas, que es la palabra para otro de la misma clase, se puede entender. Exactamente, no es hetero. Hetero quiere decir otro de otra Sí, clase distinta, sí, of a different kind. Pero sí. este es another of the same kind, otro de la misma clase, del mismo género, es otro de lo mismo. Entonces es alos o alos. Eso también lo vamos a ampliar más adelante en otro estudio, pero se sobreentiende que lo que Cristo es, en el contexto también, que Él va a enviar a alguien que va a seguir, va a continuar haciendo la obra que Él estaba haciendo, por eso le llama a otro. Entonces, Y es distinción numérica también, que es algo muy sí, interesante. sí, no es la misma persona, pero es la misma clase de consolador personal que Él le va a enviar. Entonces, la palabra griega traducida aquí como de consolador significa alguien que es llamado a nuestro lado y tiene la idea de alguien que anima y consuela y que nos defiende como un abogado ante un juez en la corte. El Espíritu Santo toma residencia permanente en los corazones de los creyentes. Romanos 8:9, Primera de Corintios 6:19, 20 y 12:13. Jesús habló del Espíritu Santo como compensación por su ausencia. Lo iba a sustituir a él cuando él se fuera, para cumplir las funciones que él hubiese seguido llevando si él hubiese permanecido físicamente con nosotros. Y entre esas funciones está el de revelar la verdad, y eso quiere decir que es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ilumina para comprender e interpretar correctamente la palabra de Dios. En Juan 16:13, Jesús le dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará hacia toda la verdad. Él es quien revela a nuestras mentes el consejo de Dios. Él es el guía fundamental que va en nosotros mostrando el camino, removiendo obstáculos, abriendo nuestro entendimiento y esclareciendo todas las cosas espirituales. Él es quien nos conduce por el camino que debemos de andar en toda situación de la vida. Sin tal guía, estaríamos confundidos, errados, completamente perdidos. Y la primera y más grande verdad que Él nos revela es quién es el Hijo de Dios. Juan 15:26, 1 Corintios 12:3. Es el Espíritu Santo quien nos convence de la deidad y la encarnación del Hijo de Dios, de su identidad como el Mesías, de sus sufrimientos, su muerte, su resurrección y su ascensión de regreso al cielo para ser exaltado a la diestra de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a glorificar a Cristo en todas las cosas. Juan 16:14. Otra de las funciones del Espíritu Santo es de impartir dones. Primera de Corintios 12 describe los dones espirituales otorgados a los creyentes para que podamos funcionar como el cuerpo de Cristo en este mundo. Todos estos dones son impartidos por el Espíritu Santo. Catch this. A como Él quiere, a como Él decide, a como Él bien le parece, de acuerdo a su voluntad propia. Todos estos dones son impartidos de acuerdo a su propia voluntad propia de Él, personal, su voluntad personal de Él, para que podamos ser sus embajadores en el mundo y presentar evidencia visible de su gracia y de su poder divino. El Espíritu Santo es quien produce el fruto de Dios en nosotros. Cuando Él habita en nosotros, Él comienza a obrar para cosechar ese fruto en nuestra vida. Gálatas 5:22 y 23 habla del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad,
la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Vivir de esta manera no nace de nosotros, nace del Espíritu Santo en nosotros. Es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él es quien produce esto en nosotros. O sea, esto es producto de lo que Él revela a nuestros corazones, que produce la convicción que necesitamos. Es Él quien imparte estas cosas. El conocimiento de que el Espíritu Santo ha hecho su residencia en nuestras vidas, que Él lleva a cabo todas estas funciones milagrosas en nosotros, que Él mora en nosotros y con nosotros para siempre, y que nunca nos va a dejar ni desamparar. Eso trae el gran gozo y consuelo que Jesús había prometido a los discípulos y a nosotros cuando llegara el Espíritu Santo. La vida del testigo de Jehová se fundamenta en el esfuerzo humano. No entiende nada de esto, pero desconoce, se fundamenta en el esfuerzo humano, pero desconoce esta cosa porque la promesa de Cristo no se ha cumplido en ellos. No tienen una relación personal con el espíritu de la promesa. No lo conocen. Y por cuanto no conocen al Espíritu Santo, no tienen al verdadero Cristo. Porque nadie puede recibir al verdadero Cristo a no ser por el verdadero Espíritu Santo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué será que los testigos de Jehová predican un Cristo tan distinto? Predican a un Cristo que no es Dios, un Cristo que es el Arcángel Miguel y todos estos otros disparates. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Amén. Ellos no conocen al Espíritu Santo porque Él es el único que puede revelar al verdadero Cristo Jesús. O sea que no hay mucho misterio aquí. No es demasiado complicado. They have the wrong Holy Spirit. Of course, you're going to have the wrong Son and the wrong Father. Because el Espíritu Santo es quien revela al Hijo, es el Hijo quien revela al Padre. Entonces, si no tienes al Espíritu Santo correcto, menos vas a tener al Hijo correcto, menos vas a tener al Padre correcto. O sea, una cosa va con la otra. Es todo un conjunto, lo mismo. Entonces, hay que ser claros en esto. Los testigos de Jehová adoran a un Dios distinto al que revela la Biblia. Predican un Jesús distinto al que revela la Biblia y enseñan un Espíritu Santo distinto al que revela la Biblia porque no lo conocen. Por eso han sido clasificados correctamente como una secta pseudo cristiana. Ahora bien, mire, si un testigo de Jehová le dijera a un cristiano, el Espíritu Santo es el poder de Dios manifestado, lo más probable es que el cristiano le va a decir, amén, amén, hermano, amén. Y hasta se pudiera creer que el testigo de Jehová es un cristiano, porque no se está dando cuenta que el testigo de Jehová está diciendo algo totalmente diferente a lo que está diciendo un cristiano cuando dice que el Espíritu Santo es el poder de Dios manifestado. La sociedad Watchtower ha causado que sus seguidores confundan lo que hace el Espíritu Santo con quién es el Espíritu Santo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. ¿Puedes repetir eso otra vez? Porque eso soy muy importante. Amén. Lo que la sociedad Watchtower ha hecho con sus seguidores es que confundan lo que hace el Espíritu Santo con quién es. Entonces, por ejemplo, Dios ama. Pero cuando la Biblia dice que Dios es amor, no quiere decir que Dios es un concepto abstracto o una emoción. Sencillamente que el amor es el atributo principal de la persona de Dios. Que por amor nos creó, por amor nos redimió y que nos ama de manera incondicional. Dios es amor, pero eso no quiere decir que Él es un sentimiento. ¿Ok? El Espíritu Santo revela la verdad. That's one of the things he does. Eso es una de sus funciones. Para eso fue enviado. Pero cuando Jesús le llama el Espíritu de la verdad al Espíritu Santo, eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea un concepto abstracto tampoco. Sencillamente que cuando Él viniera, nos hablaría en el lugar de Cristo y nos guiaría hacia toda verdad espiritual. No confundamos las funciones del Espíritu Santo con quién es.
¿Entiende? Entonces, no podemos confundir lo que una persona hace con quién es. Pero eso es exactamente lo que han hecho los testigos de Jehová. El Espíritu Santo literalmente imparte fuerza, imparte poder, porque para eso fue enviado. Esa es una de sus funciones como persona divina en la deidad. Pero el testigo de Jehová se imagina que el Espíritu Santo es solo eso. Es solo la fuerza que imparte. Y no entienden que Él no es la fuerza, Él es quien imparte la fuerza. Están confundiendo quién es con lo que hace. Lo que el testigo de Jehová te está diciendo es que el Espíritu Santo no es literalmente una persona divina que imparte poder, sino que el Espíritu Santo es literalmente ese poder que el Padre utiliza para realizar todo lo que se propone. Ahí está el primer y más grande tropiezo de los testigos de Jehová. Vea bien en la página 20 del libreto, deberíamos creer en la Trinidad. Should you believe in the Trinity? Page 20. La sociedad Watchtower dice que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es como la electricidad. En otras palabras, el Espíritu Santo no vendría a ser la compañía que provee la electricidad a tu casa, sino que el Espíritu Santo es la mera electricidad que va en los cables. Es la fuerza, el poder, sí, el eléctrico, que van, pero no el que lo provee. Y está confundiendo al proveedor con lo que provee. Está confundiendo a la persona con lo que hace. Vamos a repasar de manera de introducción. Solo quería que quedara bien claro, sí, dónde está el primer y más grande tropiezo de los testigos de Jehová. Sí. Pero vamos a repasar de manera de introducción, algunos de los argumentos principales que la sociedad Watchtower presenta en su literatura a contra del Espíritu Santo. El primero es que el Espíritu Santo no tiene nombre personal. Segundo, que el uso de los pronombres neutros aplicados al Espíritu Santo demuestran que él no es persona. En otras palabras, ya que el Espíritu Santo no tiene nombre personal, quiere decir que no es persona. Ya que la Biblia aplica pronombres neutros al Espíritu Santo, quiere decir que no es persona. Ya que el Espíritu Santo aplica referencias impersonales, o sea, lenguaje metafórico al Espíritu Santo, entonces eso quiere decir que no es persona, pues es porque lo trata como impersonal. Y cuando lo trata como persona, catch this, cuando lo trata como persona, no es que lo está tratando como persona, sino que es una personificación de algo que no es persona. So, quiero que vayamos, quiero que vayamos notando esto con mucho cuidado. Mire, el hecho de que se le aplica lenguaje impersonal te dice que el Espíritu Santo es algo impersonal. Pero el hecho de que le aplica lenguaje personal no quiere decir que sea personal. O sea que ellos no importa. Se ve cómo están manipulando. Ya desde un principio se ve cómo van manipulando los argumentos, exactamente. Y hago énfasis en esto precisamente para eso mismo, para que vayamos viendo no solo los argumentos de la sociedad Watchtower, sino la deshonestidad tan detestable con la que los van manipulando para engañar y para justificar su herejía en contra de la persona del Espíritu Santo. En Reasoning from the Scriptures, razonamiento a partir de las Escrituras, 1989, página 406 y 407, nos habla sobre este primer argumento de que no tiene nombre y como no tiene nombre propio, no puede ser una persona. Dice, las Sagradas Escrituras nos dicen el nombre personal del Padre, que es Jehová. Nos informan que el nombre personal del Hijo es Jesucristo. Pero en ningún lugar de la Escritura se le aplica un nombre personal al Espíritu Santo. So there you have it. Ahí está el argumento de ellos y por lo tanto ellos concluyen que el Espíritu Santo no puede ser persona porque no se le aplica nombre propio o nombre personal. Ok, en primer lugar, that's a lie.
esa declaración es del todo falsa, porque está basado en un fundamento falso. Está basado en una presuposición falsa y por lo tanto es un argumento falso. La sociedad Watchtower niega la deidad absoluta del Espíritu Santo, así como la del Hijo. En otras palabras, lo que realmente están diciendo aquí es, ya que el Espíritu Santo no es Dios, o sea, se da por asentado, se presupone que no es Dios. Entonces, basado en esa presuposición falsa es que ellos argumentan de ahí en adelante. Ya que el Espíritu Santo no es Dios, entonces su nombre propio no es Yahweh o no es Jehová. Pero a los que aceptamos el testimonio bíblico de que el Espíritu Santo sí es Dios, entonces su nombre propio es Yahweh. Sí tiene nombre propio. Su nombre es Yahweh. Lo explico de otra manera. Digamos que Padre no es un nombre, es un título. Entonces el nombre del Padre como Dios sería Yahweh o Jehová. No vamos a argumentar sobre el nombre ahorita, porque ese no es el punto. Digamos que Hijo no es un nombre, es un título. Entonces el nombre del Hijo como Dios sería Yahweh. Digamos que Espíritu Santo no es un nombre, es un título. Entonces el nombre del Espíritu Santo como Dios sería Yahweh. Entonces es el rechazo de la doctrina de la Trinidad, es el rechazo de la deidad absoluta del Espíritu Santo lo que lleva a los testigos de Jehová a concluir que él no tiene un nombre personal. Pero el que acepta y reconoce la deidad absoluta del Espíritu Santo, el que entiende y sabe que el Espíritu Santo es Dios, sabe que su nombre es Yahweh. Ese es el nombre propio o nombre personal, como quiera ponerle. En Mateo 28, 19, aquí hay un caso particular que me gustaría que lo miráramos, porque causa un pequeño conundrum, un pequeño dilema para los testigos de Jehová. Porque de cualquier manera que interpretes este verso, destruye ese argumento de los testigos de Jehová. Mire, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay solo dos formas de interpretar el término onoma, nombre. Y cualquiera de las dos interpretaciones aboga a contra de la sociedad Watchtower aquí. Si entendemos el significado de nombre aquí como nombre propio, entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo vendrían a ser nombres personales, nombre propio. Y ya no pudieran decir que el Espíritu Santo no tiene nombre personal. Si entendemos el significado de nombre como autoridad, entonces el Padre es una persona que posee y ejerce autoridad propia. El Hijo es una persona que posee y ejerce autoridad propia. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona que posee y ejerce autoridad propia. Un poder impersonal no posee ni ejerce autoridad propia. La autoridad no está en el poder. La autoridad está en aquel quien posee y ejerce ese poder. Entonces, sea nombre propio o sea autoridad, nombre aquí está en el singular y es aplicado a cada uno de los tres de igual manera, y cada uno de los tres títulos va de igual manera acompañado por el artículo definido. Lo que sea para el uno va a ser para los tres, por causa de la estructura gramatical aquí con el artículo definido y lo que los une cae, que es y. Así que aquí cualquiera de las formas en que se interprete la palabra nombre aboga contra del testigo de Jehová, sea que es un nombre propio o sea que es autoridad propia. De igual manera el Espíritu Santo termina siendo una persona. Por lo tanto, sea que sea su nombre personal o sea la autoridad que ejerce como persona, de igual manera aboga contra de los testigos de Jehová. Otro hecho importante que resalta aquí una vez más es la deshonestidad de los testigos de Jehová. La escritura no, por ejemplo, la escritura no registra nombres personales
para la mayoría de ángeles, ni demonios que se mencionan. Sin embargo, los testigos de Jehová dicen que todos son personas. Esta es evidencia contundente de que un nombre propio no confirma personalidad. Y si un nombre propio no confirma personalidad, entonces la falta de un nombre no confirma impersonalidad. La Watchtower admite que la palabra griega para espíritu, o sea, neuma, se usa para demonio y ángeles y que son personas. Entonces, ¿por qué estos otros seres llamados espíritus, demonios y ángeles, por qué no tienen nombre propio, pero siguen siendo personas? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no puede ser persona? Porque no se le aplica el nombre propio. Cuando todos estos ángeles y demonios tampoco se le aplica el nombre propio, pero son personas. Muy interesante y muy buen punto eso, hermano Mike. También estoy notando que sé que estamos hablando de los testigos de Jehová, pero también tiene relevancia para los unicitarios, que dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, que tienen que ser nombres para que sean personas. Pero ahí estás tú demostrando es que no tienen que ser nombres para que sean personas. Es como el caso de los demonios y los ángeles. Entonces, eso también se puede usar para refutar a los unicitarios en Mateo 28:19, por ejemplo, donde se encuentra la sexta regla de Granville Sharp, como tú mencionaste, el artículo delante de cada sustantivo. Dicen, porque dicen Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, pero un referente no tiene que tener un nombre para que sea una persona, como tú acabas de mencionar, y también como está refutando, por otro lado, a los testigos de Jehová. Correcto. Y también demuestra cómo los testigos de Jehová siguen una y otra vez hablando por ambos lados de la boca, manipulando el criterio. El criterio sirve aquí, acá no sirve. El argumento aquí funciona, aquí no funciona. El Espíritu Santo necesita un nombre propio para ser persona. El demonio y el ángel no lo necesita para ser persona. Es nonsense, es complete nonsense. Es una hipocresía total la manera en que aplican los argumentos. Son presuposiciones teológicas que ya se han dado a creer a toda costa, porque esto es lo que les han enseñado, pero no ven que no están siguiendo sus propios métodos para interpretación. Ya, no pueden aplicar el argumento honestamente. ¿Sabe por qué? Porque es falso. Porque es un argumento falso. Si fuera un argumento genuino, lo pudieran aplicar de manera genuina. Pero por cuanto es un argumento falso, lo tienen que aplicar falsa y engañosamente. Sí, y no son consistentes o coherentes. Sí, consistentes. Sí. Okay. No pueden, porque es falso. Si fuese genuino, lo pudieran aplicar de manera cabal, como debe ser. Pero no pueden, porque es falso. Entonces tienen que aplicarlo aquí, pero acá no, porque no sirve el argumento. Entonces, continuamos. En la Atalaya, enero 1, 1953, en la página 23 y 24, en el artículo titulado The Scriptures, Reason and the Trinity, la escritura, el razonamiento y la Trinidad, habla sobre el uso de los pronombres neutros. Y dice lo siguiente: en ninguna parte leemos de Jehová Dios y Jesús como referidos por pronombres neutros. By the way, that's a lie. Eso no es cierto. Hay mínimo de un caso donde a Dios se le refiere con pronombre neutro y a Jesús también. Pero sigamos. En ninguna parte leemos de Jehová Dios y Jesús como referidos por pronombres neutros. Pero este es el caso con respecto al Espíritu Santo. Y esto se ve confirmado por la frecuente falta de un artículo definido antes del Espíritu Santo, como en Hechos 2:4. Y todos se llenaron de Espíritu Santo. En realidad, aquí están haciendo dos argumentos en uno. Uno es de pronombres neutros, otro es la falta del artículo definido. So it's two arguments in one that they're putting here. A veces, como vemos aquí, la Sociedad Watchtower intenta usar el texto griego para apoyar su argumento, porque ellos saben bien que son pocas las personas que conocen del griego y se les facilita engañar por estos medios. Pero la verdad es que la gran mayoría de los argumentos gramaticales de la Sociedad Watchtower
se basan en la pura ignorancia del lenguaje original, y un breve repaso de estos argumentos nos va a revelar fácilmente que no están demostrando absolutamente nada con ninguno de esos dos argumentos. El género de que ellos están hablando, esto de neutro, el género, por ejemplo, el género masculino o femenino, es un atributo del cuerpo físico. Por lo tanto, un espíritu no tiene género. Por ejemplo, Dios en su esencia no es masculino ni femenino porque no es físico. La idea de dioses masculinos y diosas femeninas es un concepto de la mitología, de las religiones paganas. Pero no es así con el cristianismo ni el judaísmo. Entonces, en el griego, así como en el inglés, las palabras tienen tres géneros: masculino, femenino y neutro. La razón que se usa pronombre neutro para el Espíritu Santo no tiene nada que ver con si es persona o no es persona. Tiene que ver con que el sustantivo neuma, espíritu, en el griego, es un sustantivo de género neutro. Por lo tanto, los pronombres que le acompañan naturalmente van a ser neutros, de género neutro. O sea, el hecho de que se usan pronombres neutros para el Espíritu Santo tiene que ver con las reglas, con los protocolos gramaticales del griego. Nada que ver con que si es persona o no. El género de una palabra en el griego o en el hebreo también no tiene nada que ver con que si el referente es persona o no es persona. Por ejemplo, la palabra en el griego traducido como demonio, daimonión, es de género neutro. Pero aunque demonio en el griego es un sustantivo de género neutro, también con pronombres de género neutro. Sin embargo, la sociedad Watchtower dice que son personas. A pesar de que es un sustantivo neutro, con pronombre neutro, los demonios son personas. O sea, se ve la hipocresía, la inconstancia una y otra vez, una y otra vez. Mire, la palabra griega para niño, paidion, también es de género neutro con pronombres neutros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un niño no es una persona porque se le aplican pronombres de género neutro. I mean, seriously, solo con estos dos ejemplos tan sencillos podemos ver claramente que en el griego original la función de los géneros en los pronombres y los sustantivos es de no tiene nada que ver con confirmar si el referente es persona o no. Y esto deja absolutamente nulo y absurdo este argumento gramatical de la sociedad Watchtower. Yo por mucho tiempo ha dicho que no existe ninguna unión necesaria entre el símbolo lingüístico y los referentes ontológicos y el concepto en la mente. No, o sea, no nomás en el hebreo o en el griego, pero es en cualquier idioma. No hay ninguna conexión. Los teólogos en las sectas siempre intentan sacar el significado real sobrecargando los términos lingüísticos, como si te tiene que forzar a concluir esto o esta cosa. Pero en este caso, como por ejemplo en el caso neutro, tú lo estás haciendo muy claro porque es que no hay una conexión necesaria entre el lenguaje y el referente. En Colosenses dice, todas las cosas han sido creadas por medio del Hijo. ¿Eso está en neutro? ¿Qué significa eso? ¿Que todas las cosas son cosas que no son personas? ¿Solamente son cosas inanimadas? No, pues podríamos concluir eso también, pero es un ejemplo de cómo es que no hay ninguna conexión necesaria entre el lenguaje y los referentes ontológicos, pero las sectas, los testigos de Jehová, los unicitarios, seguidamente vemos esto en muchos malentendimientos y interpretaciones de las sectas, pero este punto que tú estás señalando ahorita con el Espíritu Santo y con los ejemplos que diste está muy claro, lo está haciendo muy claro. Gracias por compartir eso. Sí, y aún en español podemos ver un ejemplo parecido. Mire, usted dice la mujer y dice la mesa. Ok, tiene el mismo pronombre femenino. Entonces vamos a decir que la mesa es hembra, es persona, porque tiene el mismo pronombre que la mujer, que es una persona, o el carro, el hombre.
vamos a decir que el carro es una persona porque tiene el mismo pronombre que el hombre. Entonces, aún en español podemos ver lo absurdo que son estas ideas. Hermano Mike, si nunca haríamos una cosa tan tonta así en nuestro idioma común hoy en día, ¿por qué es que los teólogos de las sectas seguidamente hacen eso con los idiomas de la Biblia? ¿Por qué? Pues, neta, porque saben, como le dije al principio, saben que muchas personas desconocen la gramática, desconocen el lenguaje original y se les facilita engañar a la gente por estos medios. Se les hace mucho más fácil. Pero nunca harían eso hoy en día con esta. Bueno, pásame la bicicleta. Oh, es una mujer. La bicicleta es una mujer. Hoy en día. Pero es el mismo tipo de tonterías que hacen las sectas cuando malinterpretan las escrituras y cómo las manipulan y después te lo reempaca y te lo envuelve como que aquí hay algo muy real deep. ¿Cómo se dice eso en español? Algo bien profundo y sofisticado. Esto está en el neutro. Por lo tanto, el Espíritu Santo es solamente un poder, una fuerza. Yeah. Pero no te quiero distraer. No, sí, mire, la segunda parte del argumento es igual de absurdo, hermano. Dicen que la falta frecuente del artículo definido para el Espíritu Santo indica que Él no es una persona. Esto es igual de absurdo, hermano. Mire, el sustantivo Dios, Theos, aparece un mínimo de 67 veces en el Nuevo Testamento sin el artículo definido en el Nuevo Testamento. Pero yo no veo donde la sociedad Watchtower argumenta y dice, Dios no puede ser persona por causa de la frecuente falta del artículo definido antes de Theos. Entonces, seguimos viendo no solamente lo absurdo que son los argumentos, sino la hipocresía continua con que lo aplican, hermano, el doble estándar, porque son argumentos falsos, por lo tanto lo tienen que aplicar engañosamente, falsamente. No pueden aplicarlo de manera verdadera porque no son verdaderos. Argumentos no son genuinos. No son académicamente sinceros. No son intelectualmente deshonestos. Tienen que serlo. No pueden ser honestos con esto porque son argumentos falsos que tienen que disfrazarlos de argumentos válidos. En 1 Corintios 6:19, déjame darte un ejemplo. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Él, o sea, de Él Espíritu Santo, artículo definido, persona, de acuerdo a la sociedad Watchtower, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? No hay artículo definido, no article para Dios, no persona. O sea, estamos hablando del argumento de ello. Sí. Entonces, en el griego original, aquí aparece el artículo definido para Espíritu Santo, pero no aparece para Dios. De acuerdo a este argumento de la sociedad Watchtower, el artículo definido para Espíritu Santo indica que el Espíritu Santo es persona y la falta del artículo definido para Dios indica que Dios no es persona. Y esto demuestra que estos son puros inventos, hermano, de la puras absurdices y disparates watchtowerianos. ¿Y por qué no siguen esa misma práctica en Mateo 28:19, donde hay un artículo delante de cada sustantivo, de padre, hijo? Cada uno sería persona, incluyendo el Espíritu Santo que aparece con el artículo definido. Entonces, es el significado del sustantivo y el contexto en que aparece lo que te deja saber si se trata de una persona o no. Y dicho sea de paso, Espíritu Santo aparece con artículo definido en muchas ocasiones, a donde la Escritura te está dando testimonio indiscutible, irrefutable de su persona. Juan 14:26, Hechos 13:2, Hechos 28:25, Efesios 4:30. En todos esos lugares y montones más aparece el Espíritu Santo con artículo definido y su persona está siendo presentada
de manera irrefutable, hermano. Amén. Wow. Vamos a este otro argumento que tienen. Creo que es el tercero que estamos cubriendo aquí, de referencias impersonales, metáforas o referencias impersonales. Por lo tanto, cuando la Biblia usa una referencia impersonal a un sustantivo, quiere decir que es impersonal, no es persona, porque la Biblia lo trata como algo que no es persona. En Razonamiento a partir de las Escrituras, página 380-81, habla de esto. Leamos. Una comparación de los textos bíblicos que se refieren al Espíritu Santo muestra que se habla de personas llenas o que pueden ser bautizadas con Él y pueden ser ungidos con Él. Ninguna de estas expresiones sería apropiada si el Espíritu Santo fuese una persona. Ahora bien, ¿puede un espíritu personal realizar los actos que hemos descrito ahora mismo? Claro que sí, hermano. Mire, en la Biblia es común que la actividad de Dios se compare con los actos de la naturaleza. Solo mire, por ejemplo, 2 de Samuel 22, 14, 16 y Hechos 2:2. Cuando Dios actuó, sus palabras son los truenos del cielo y el soplo de su nariz es una tormenta. 2 Samuel capítulo 22, 14 al 16. Y le voy a leer de la misma traducción Nuevo Mundo. Entonces Jehová empezó a tronar desde el cielo. El Altísimo hizo que se oyera su voz. Disparó su flecha y así los dispersó. También rayos, y sembró el caos entre ellos. El fondo del mar quedó a la vista. Los cimientos de la tierra quedaron al descubierto por la reprensión de Jehová, por el resoplido de su nariz. Ok. Mire, Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vemos las mismas acciones de una persona espíritu, un espíritu personal, cómo se compara, y vemos que es lo mismo. El punto es que las acciones de una persona espiritual están descritas en maneras prácticamente idénticas, tanto de Dios como del Espíritu Santo. Y todavía otro argumento de la Watchtower es que una persona no puede llenar otras personas o cosas, y que solo una sustancia pudiera hacer eso. It can't be a person, because a person can't fill up other people. It has to be a substance. Tiene que ser no puede ser una persona el Espíritu Santo, porque una persona no puede llenar otras personas o cosas. Tiene que ser una sustancia para hacerlo. Sin embargo, la misma traducción del Nuevo Mundo, mire cómo traduce Jeremías 23, 24. ¿Puede un hombre ocultarse en un escondite donde yo no lo vea? Afirma Jehová. ¿Acaso no lleno yo los cielos y la tierra? Afirma Jehová. Did you catch that? Jehová es una persona, pero lo llena todo. ¿Por qué uno concluye que no es una persona como el Espíritu Santo? Lo debería de ser consistentes. No vamos a concluir que Jehová no es persona porque lo puede llenar todo. Entonces, y esto no es enseñar que Jehová puede visitar cualquier lugar o parte del cielo o la tierra. Lo que está diciendo es que Él literalmente llena el espacio. Entonces, si Jehová es persona y cuya esencia es espíritu, y ese espíritu lo llena todo, ¿por qué el Espíritu Santo, con el mismo testimonio bíblico de persona y cuya esencia es igual manera espíritu, no puede tener esta misma habilidad de llenar un lugar? Mire, en Efesios 4:10, el que descendió del cielo es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La palabra del griego para llenar aquí, en Hechos 2:2, es la misma que aparece aquí en Efesios 4:10. Entonces, vamos a decir que Jesús tampoco puede ser persona
porque su presencia lo llena todo. Si el Hijo puede llenar los cielos y la tierra con su presencia y no deja de ser persona por eso, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que dejar de ser persona? Porque llena un aposento alto y el corazón de cada creyente. I mean, come on, really? Mire, en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. So, aquí Jehová es agua viva, right? La Biblia lo presenta como agua viva. En Juan 7:38-39, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ok, aquí se presenta el Espíritu Santo como agua viva. Ok, dicen, ok, mira, dice el testigo de Jehová, aquí el Espíritu Santo es presentado como algo impersonal, agua viva. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es impersonal, no puede ser persona. Ok, entonces en Jeremías 2:13, Jehová es presentado como agua viva, algo impersonal. Así que Jehová tampoco puede ser persona porque es presentado como agua viva, algo impersonal. It's so stupid. Los argumentos son tan absurdos y los aplican de manera tan inconstante, tan hipócritamente. Jehová lo llena todo, el Padre lo llena todo, el Hijo lo llena todo, y sin embargo son personas. Pero cuando decimos que el Espíritu Santo llena un aposento alto, no, es porque no es persona, es una sustancia, es una, I mean, seriously, aquí como agua, presenta a Jehová como agua viva. Eso es el lenguaje metafórico, él sigue siendo persona. Ok, aquí te presenta el Espíritu Santo como agua viva. Eso es lenguaje metafórico. Él sigue siendo persona. It's the same thing. Es lo mismo lo que está presentando del uno, es lo que te está presentando del otro. Entonces, los argumentos de los testigos de Jehová son pura chafa, hermano, pura basura, y no los pueden aplicar con honestidad porque son argumentos falsos, sin ninguna validez. Es como lo que mencionaste, si habla de Dios en términos personal, Dios es personal. Pero si habla de Dios en términos como metafóricos, todavía es personal, porque sabe que son términos solamente metafóricos. Pero si habla del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacen? Como tú mencionaste, si hablan en términos, ¿cómo lo pusiste tú? Tú lo pusiste muy bien en el contraste. Sí, si hablan de manera personal del Padre, eso quiere decir que es persona. Si hablan de manera impersonal del Padre, no importa. Eso no quiere decir que sea impersonal. ¿Ok? Si habla de manera personal del Espíritu Santo, eso no quiere decir que es persona. Pero si hablan de manera impersonal del Espíritu Santo, es porque es impersonal. O sea... Come on, guys, what are you doing? I guess mire, hermano, la verdad es esta. Ninguna cantidad de lenguaje metafórico puede cambiar el hecho de que Jehová es persona. Entonces, ¿por qué tiene que hacerlo con el Espíritu Santo, quien es presentado como persona de igual manera como Jehová? Si Jehová no deja de ser persona, cuando la Biblia dice que Él es agua viva, pues el Espíritu Santo tampoco deja de ser persona cuando la Biblia dice que Él es agua viva. El testimonio bíblico que demuestra que Dios es persona es el mismo testimonio bíblico que demuestra que el Espíritu Santo es persona. Y el hecho de que la Biblia les aplique el lenguaje metafórico a los dos no puede cambiar la realidad de que ambos son personas. Tenemos que ser cabales aquí, Mr. Testigo de Jehová. Hay que ser honesto, hay que ser cabal. No podemos usar un criterio aquí para lo que es persona y luego cambiar el criterio aquí para lo que es persona. Eso es hipocresía, eso es falsedad, eso es engaño y tú lo sabes. Una vez más, lo que estamos viendo es la sociedad hablando por ambos lados de la boca, con argumentos huecos, sin ninguna validez, mi hermano. Sí, hermano, esto se ve que es por pura presuposición que siguen haciendo esto. Sí,
Sí, la presuposición es lo que presuponen que el Espíritu Santo no es Dios, presuponen que es una fuerza y de ahí entonces es que forman sus argumentos. Entonces el problema es ese, que los argumentos, ¿sabe por qué son falsos? Porque el fundamento es falso. Están fundados sobre una mentira, sobre un error. Por lo tanto, es imposible que sean argumentos válidos. Bien. Wow. Sí, hermano. No, Tomás, digo que es muy interesante lo que está diciendo. Lo estás poniendo de una manera muy, muy clara. Gracias. Amén, amén. El último argumento que quiero cubrir aquí antes de soltar esta introducción. Y recuerden, esto es solo una introducción. Todo esto lo vamos a seguir amplificando a medida que vayamos continuando y desarrollando los otros estudios, la parte 2, la parte 3, la parte 4 de estos estudios sobre el Espíritu Santo, sobre la persona del Espíritu Santo. Vamos con este argumento de la personificación. En realidad, hermano, la parte 2, la próxima parte, se va a enfocar en este argumento, porque este es el argumento principal de la sociedad Watchtower en contra de la persona del Espíritu Santo. Entonces, este tema lo vamos a ampliar en la segunda parte. Ok. Y aquí es donde la sociedad Watchtower confiesa, tiene que confesar que hay pasajes de la Biblia que hablan del Espíritu Santo como persona. So how do you get around that? Oh, personificación. Ya que tienen que admitir que la Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona, ¿cómo contrarrestamos eso? Bueno, vamos a decir que es una personificación, que realmente no lo está presentando como persona, sino que lo está personificando, como cuando se personifica una piedra, la sabiduría, una fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la Escritura aplica lenguaje personal a Dios, es porque es persona. Aplica lenguaje personal a un demonio, es porque es persona. Aplica lenguaje personal a un ángel, es porque es persona. Aplica lenguaje personal a cualquier espíritu celestial, es porque es persona. Cuando aplica lenguaje personal al Espíritu Santo, no es porque es persona, es porque es personificación. La personificación, hermano, es la atribución de características personales a cosas que no son personas. Un autor utiliza una personificación, por ejemplo, para enfatizar un punto vívidamente, ¿verdad? Por ejemplo, la Watchtower es correcta cuando señala una personificación en Romanos 5:17. Dice, porque si por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él, ahí la muerte es personificada por la palabra reinado. Un concepto como la muerte no puede realizar acciones como un reinado, que envuelve a un ser consciente, racional, con voluntad propia. Entonces, pero lo que tenemos, y tiene razón la sociedad Watchtower, se está personificando a la muerte. Ok. Entonces, pero lo que tenemos que preguntar es, en una personificación, ¿qué nos dice esta personificación? ¿Cuál es el propósito de esta personificación? Las personificaciones son un mecanismo literario, pero tienen un propósito de parte del autor. ¿Qué es lo que nos quiere enfatizar el autor aquí? Bueno, que la muerte se describe como absoluta, completa en la vida de una persona. O sea, cuando un rey reina, sus edictos, su palabra se toma como absoluto, sin pregunta. La muerte se describe de esa manera en sentido figurado al compararla con la autoridad de un rey. Como quien dice, cuando la muerte habla, that's it, su palabra es ley, ¿verdad? Murió y that's it. Ahora bien, si el Espíritu Santo realmente no fuese una persona, ¿por qué es que se personifica una y otra vez, sistemáticamente en la Biblia? Entonces, las personificaciones no funcionan de esa manera, hermano. En este punto uno debe preguntarse, ¿qué intentaban ilustrar tan gráficamente los autores de la Escritura al referirse al Espíritu Santo como una persona? Por ejemplo, ¿por qué Jesús dijo que el Espíritu Santo sería un maestro que les enseñaría como Él les enseñaba? ¿Por qué Pablo nos dice que el Espíritu Santo tenía sentimientos por medio de los cuales Él podía sentirse herido?
Porque Lucas nos dice que el Espíritu Santo habla en lenguaje humano. Algunas de las escrituras que la sociedad Watchtower usa para explicar las personificaciones, vamos a leer de la literatura de ellos mismos, en la página de la red de ellos, dice sobre este tema. Isaías dijo que ciertos rebeldes hicieron que el Espíritu Santo de Dios se sintiera herido. Isaías 63:10. Pablo dijo que podría estar afligido, Efesios 4:30. Y varias escrituras dicen que el Espíritu Santo enseña, guía, habla y da testimonio. Entonces, aquí ellos están explicando lo que son las personificaciones. O sea, que aquí el Espíritu es donde el Espíritu Santo, no dicen que es presentado como persona, dicen que estos son ejemplos a donde es personificado. Excelente. Pero uno tiene que preguntarse, hermano, si el Espíritu Santo no fuese persona, ¿por qué es que estos autores están usando tanta personificación de él? Están tratando de, ¿qué es lo que están tratando de decir? Que las ofensas del hombre contra Dios son tan malas que hace que la fuerza activa de Dios sienta emociones. O tal vez deberíamos entenderlo claramente, hermano, como dando todas las razones para aceptar que el Espíritu Santo es una persona con emociones. Si no, mire, hermano, si no hay otras razones para pensar que el Espíritu Santo no es una persona, entonces estas declaraciones deberían tomarse en sentido literal y no en sentido figurado, porque no hay nada en los textos que indique algo en sentido figurado. Por lo tanto, se toma en sentido literal. La primera pregunta que debe hacerse uno es, en realidad, ¿qué es una persona? Eso que habíamos mencionado al principio. Una persona tiene una mente racional. Bueno, el Espíritu Santo tiene mente racional. 1 Corintios 2, 10 y 11 lo describe como teniendo pensamientos. Una persona tiene emociones, como se señaló anteriormente. El Espíritu Santo tiene la emoción de entristecerse o de afligirse. En 1 Corintios 12, 11 se dice que el Espíritu Santo da regalos a cada persona, tal como Él quiere, de acuerdo a su propia voluntad. Así que tiene voluntad propia. La Biblia también registra casos en los que las personas tratan al Espíritu Santo, bregan con él como se brega con una persona. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo en Hechos 5:3. Estos son pasajes que sencillamente no tienen sentido si el Espíritu Santo no fuese una persona. ¿Cómo se pudiera literalmente mentir al viento o a las ondas de una electrónica de un radio? I mean, they are literally lying. Yeah. How do you literally lie to the wind? ¿Cómo puedes literalmente mentir como al viento, a una fuerza, a un poder? No tiene sentido eso. Sí, porque están literalmente mintiendo. Sí. Entonces, ¿cómo es que literalmente se le miente a la electricidad? El pasaje no tiene sentido cuando se interpreta el Espíritu Santo como algo impersonal, hermano. Entonces, el Espíritu Santo se involucra en acciones morales y ministerios de una manera en que solo una persona se pudiera involucrar. Él enseña, regenera, investiga, habla, intercede, ordena, testifica, guía, ilumina. Él revela, él hace todo esto de manera racional, como solo una persona lo pudiera hacer, hermano. Entonces, ¿cuál sería el propósito de personificar al Espíritu Santo una y otra vez de esta manera? Las personificaciones en la Biblia no funcionan así, hermano. Cuando la Watchtower ataca a la persona del Espíritu Santo, ni siquiera son precisos en lo que es una persona. No enumeran los atributos que constituyen personalidad. ¿Por qué no, hermano? ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque entonces se va a echar de ver que el Espíritu Santo posee todas esas cualidades de lo que nos hace una persona.
y quedarían destruidos todos sus argumentos de personificación, hermano. Por eso nunca enumeran lo que constituye una persona, porque si lo hicieran, se darían cuenta que el testimonio bíblico de la persona del Espíritu Santo, poseyendo todos los atributos de lo que es una persona, se verían obligados a reconocer y confesar que el Espíritu Santo es una persona, porque posee todos los atributos de lo que nos hace persona. Por eso nunca enumeran los atributos, hermano, cuando hablan del Espíritu Santo. Nunca alistan los atributos de lo que realmente compone una persona. Así que con eso vamos a terminar por ahora, pero quiero que no nos olvidemos de lo que dijimos al principio. Recuerde, hermano, recuerde, tanto el testigo de Jehová como el cristiano sabe que Dios nunca ha existido sin el Espíritu Santo. Esto quiere decir que así como Dios es increado y eterno, el Espíritu Santo es increado y eterno. Por lo tanto, para demostrar que el Espíritu Santo es Dios mismo, lo único que se ocupa es demostrar es que es una persona, porque solo una persona divina pudiera ser increado y eterno y por definición Jehová mismo. Y ¿sabes qué? Tuvieron contradicción lógica si dijeran que el Espíritu Santo es creado. Digo, ¿por qué? Porque para ellos la primera cosa creada es el primogénito, para ellos es Jesucristo. Así que ya tenía su poder, ajá, exacto, para crear al Hijo. Entonces, ¿cómo creó al primogénito de toda la creación, la primera cosa creada, por medio de una cosa creada? Y entonces ya no sería, tendrían dos primogénitos. No, y pongámosle que no existe. ¿Cómo iba a crear al Hijo con su poder si no tenía su poder todavía para crear nada? No, entonces, ¿usó el Hijo para crear el poder? No. Exactamente, hermanos. Cuando estás en una secta falsa, te salen puras contradicciones por donde quiera. Hermano Mike, te quería leer un texto aquí, dos textos bien rápido. Creo que lo mencionaste, pero está en Romanos 8, 26 a 27. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Soy eso como una fuerza activa? No, sí, porque está entendiendo nuestra necesidad. Y solo una persona puede entender nuestra necesidad, nuestra oración hacia Dios. Así que estamos hablando de un ser racional que está viendo nuestra aflicción y está abogando a nuestro favor. Y ese ser es el único Dios. Y dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tú lo has explicado muy bien, esto de personificación, y este estudio está muy bueno, me gusta muchísimo. Yo sé que muchas personas que van a ver este video van a ser bendecidos por este estudio, y queremos ver las otras partes que tienes, porque es muy interesante. Ojalá lo podemos hacer en el futuro, pronto, una semana o dos, no sé, cuando se nos libra un día, porque queremos escuchar tus otros estudios que tienes con este. Muy buenos estudios. Dígame. Sí, en la parte 2 vamos a enfocar en ese argumento de la personificación. Okay. Y en la parte 3 vamos a envolvernos otra vez con los argumentos que ellos usan en cuanto al griego, solo que lo vamos a ampliar mucho más. Okay. Entonces, amigos que están viendo este video, compartan este video con más hermanos, háblenles de este canal, díganles que aquí vamos a hablar más de esto y van a haber más clases para las personas que les gustan estudiar estos videos y aprender. Yo aprendo mucho cada vez que hablo con el hermano Mike. Es una bendición para mí y para mi vida. Yo sé que ustedes también están aprendiendo y todos aprendemos todos los días, y lo hacemos para poder ayudar a los hermanos y también para poder ayudar a las personas que están en las sectas, para que salgan de esas herejías y para que busquen al Jesucristo de la Biblia, porque la Biblia dice que hay otro Jesucristo. Hay uno falso y hay uno verdadero, y si sigues al falso no vas a ser salvo, tienes que seguir a Jesús verdadero. Bueno, hermano Mike, ¿hay algunas cosas final que quieras decir? No, solamente que espero que en algo le haya ayudado a los hermanos y que les sirva de edificación y que se mantengan a los que le hayan gustado
se mantengan a la alerta y Dios mediante pronto pues podamos continuar con la segunda parte y la tercera parte más adelante. Bien, hermano, muchas personas me escriben que le digan que los salude, así que mándenle los saludos a estas personas que siempre me preguntan por usted. Y si quiere dar su correo electrónico, dé su correo electrónico para que si se quieren contactar con usted. El mío es luiscreyes440hp@yahoo.com. ¿Y el tuyo, hermano, cuál es? Mike punto latorre @yahoo.com. Ok, y ahí lo tienen, ok. Entonces, Brother Mike, muchas gracias. Vamos a hacer otra parte en el futuro. Este video me ha gustado mucho. Amén. Sinceramente te quiero dar gracias por el esfuerzo que has hecho, por la investigación que has hecho y por el trabajo y por cómo has pensado las cosas muy claras. Y el hermano Mike tiene un don muy especial. Yo siempre le he dicho al hermano Mike que él tiene el don de tomar algo muy difícil y hacerlo bien fácil. Para mí yo no lo puedo hacer muy fácil, está muy difícil. Yo lo entiendo, pero para enseñarlo es algo muy diferente. Tú tienes ese don que Dios te dio y eres un buen maestro. Te quiero dar gracias por eso, brother Mike. Okay, brother. Entonces nos miramos and I'll see you for the next time. Okay, bro? God bless you. Bendiciones. God bless.